Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, hay un mapa que han presentado por el tema del seguimiento de casos. Estamos hablando tanto del COVID que nos olvidamos de que hay otras enfermedades, ¿no? Que son incluso tan mortales, no digo más mortales, pero sí tan mortales como esa. El doctor Eduardo López es jefe de la división clínica del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos asesores de gobierno. Está en comunicación con nosotros. Doctor López, ¿cómo le va? Federico Milo saluda aquí en Radio Cooperativa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué dice? Bueno, usted está siguiendo de cerca siempre el tema de la tuberculosis. No se está hablando mucho, hace tiempo que no se hablaba tanto de eso, pero también requiere una importancia porque es una enfermedad que no hay que dejarla de lado, ¿no es cierto? Mira, la tuberculosis en la Argentina no solo que no ha disminuido, sino que si usted mide el número de casos en la última década, han aumentado el número de casos. Esto es una realidad, es una enfermedad en la cual, honestamente, la pobreza y el hacinamiento facilita su transmisión, ¿no? Nosotros tenemos aumento de casos en el Hospital Niño. El Hospital Niño tiene una sección dedicada a tuberculosis, ¿no? ¿Qué es la tuberculosis, para definirlo? A ver, tuberculosis es una enfermedad que es provocada por un germen que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que fue descubierto hace muchos años y cuya localización más frecuente y más habitual es el pulmón. Pero usted también puede tener otras áreas de tuberculosis, como la tuberculosis renal, como lamentablemente la meningitis tuberculosa, que afecta mucho más a niños, ¿no? Y después tiene varias formas en pulmón, algunas de grado moderado y una leve. Y es una enfermedad de transmisión por vía aérea. O sea, el individuo tuberculoso que elimina la bacteria, que nosotros le llamamos bacilo, porque tiene forma de un palito, puede contagiar a otros, sobre todo cuando esta eliminación no es detectada precozmente. Lo bueno que tiene esta enfermedad es que usted tiene un tratamiento adecuado. Sin embargo, cuando la gente deja los tratamientos o los cumple en forma incompleta, es cuando empiezan a aparecer bacterias productoras de tuberculosis en forma resistente, ¿no? O sea, es una enfermedad. ¿Qué? ¿Se cortó? A ver, doctor López. Aparentemente. Parece que sí, ¿no? Se fue la señal. Bueno, estaba hablando de que es una enfermedad que es transmisible y hablaba también, o estaba por hablar de lo que es la vacunación. En la Argentina se vacuna con la BCG a los menores de 1 año, porque dice que en esta vacuna previene las formas graves de la tuberculosis. Estas formas graves de tuberculosis se suelen dar en los niños que todavía no tienen la inmunidad desarrollada y que por lo tanto son más vulnerables a esta tuberculosis que en el caso de infantos juveniles es un problema a nivel mundial, pero también en nuestro país. En Argentina el 17% de los diagnósticos corresponden a niños y adolescentes y muestra el último boletín epidemiológico sobre tuberculosis. Doctor, ¿me escucha nuevamente? Sí, sí. Decía usted, ¿cuál es el rol de la vacunación en el tema de la tuberculosis? La vacunación en la tuberculosis ayuda, pero no evita completamente la tuberculosis. La vacuna que se prepara para tuberculosis es con otra micobacteria que es de bovino, pues se llama Mycobacterium bovis atenuada, que se da en el periodo neonatal. Se da en el periodo neonatal y lo que hace es evitar las formas graves de tuberculosis en un 50-60%, como es la meningitis o la forma más grave pulmonar que se llama tuberculosis miliar, ¿no? Así que tiene ahí la vacuna tiene un grado que no es lo mismo que con otras enfermedades prevenibles por vacuna, ¿no? De hecho, en algunos países no se da la vacuna es la que se conoce con el nombre de BCG, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Y es la que se aplica en los chicos recién nacidos. Justamente Así cuando... en el caso de esto de la tuberculosis, la clave es la consulta precoz y el estudio del foco. ¿Está bien? Para detectar aquel individuo que está enfermo, por ejemplo, un tosedor que a veces quiere que sea el cigarrillo, esos tosedores crónicos, por ejemplo, o individuos que tosen y empieza a adelgazarse, ¿no? Esos son individuos que a veces no se controlan y después aparecen ya con tuberculosis más complejas, ¿no? Doctor López, Edgardo Chini lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien? Sí.
A ver, justamente recién Federico, cuando se había caído la comunicación, marcaba esto, el tema de la BCG, ¿no? Como aplicación en nuestro país. Daba recién algunas estadísticas, usted no lo va a decir, pero se lo voy a decir yo. Usted es un entendido que sigue investigando muchísimo y preocupado muchísimo por el tema de la tuberculosis. Dos datos, a ver si nos ayuda a pensarlo. La Organización Mundial de la Salud se ha posicionado que se necesitan por lo menos $1.000 millones en un corto plazo para atender, justamente enfrentar a la tuberculosis. Y otro dato, se habla de 400 millones de personas en todo el mundo que la sufren. Sí, correcto. ¿Alcanza $1.000 millones para enfrentarlo? A ver, usted sabe siempre que en el tema salud muchas veces la plata siempre es poca, ¿no? Yo creo que la clave es los programas nacionales. Argentina tiene un programa nacional de tuberculosis, ¿no? Que habitualmente esto ayuda. Digamos, si tiene dinero esta poco, y también las jurisdicciones tienen. Ahora, la clave más importante es de la detección precoz del foco. Esto es fundamental, ¿no? Porque creo que esto es lo que a usted le permite tratarlo precozmente, con menos recursos y lo posible tratar de no internar a estos pacientes, ¿no? Esto también es muy importante. Así que, si alcanza o no alcanza, esto depende mucho de cuán énfasis uno pone en los programas de prevención, ¿no? Lo pensaba en el tema lo pensaba en términos de lo ágil que se producen los contagios también a veces, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la verdad que no le podés contestar con absoluta seguridad si alcanza o no alcanza, ¿no? Yo creo que la clave son los programas, trabajar en terreno y la detección precoz del foco, ¿no? Doctor Gustavo Idoyaga le habla. Una consulta, usted lo tipificó en distintas entrevistas como la enfermedad de la pobreza. Una condición que usted dijo es el hacinamiento. ¿También está relacionado la mala alimentación para ser más susceptible a contagiarse de la tuberculosis? No lo escuché, ¿eh? Usted lo tipificó como la enfermedad de la pobreza. Es una de las enfermedades de la pobreza. E hizo mención al hacinamiento. La consulta es, ¿se agrega al hacinamiento la mala alimentación, la escasa nutrición que existe en la pobreza? Sí, eso es un combo que realmente está asociado, ¿no? Que vale la pena en primer lugar aclarar que la tuberculosis no es solo patrimonio de la pobreza. Obvio. La pobreza, el hacinamiento, la nutrición favorece notablemente su desarrollo, ¿no? No hay ninguna duda. El individuo que está malnutrido tiene mala respuesta inmunológica, o sea, los mecanismos de defensa, y en ese aspecto para la tuberculosis, lo que se llama la inmunidad celular, diríamos, es fundamental para tratar de prevenirla. Así que uno tiene que ir a trabajar muy fuerte en esos datos, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay focos que no se detectan, ¿no? Estamos hablando con el doctor Eduardo López. Doctor, no le tengo que preguntar sobre el coronavirus, ¿no? Que se ha hecho tan famoso de hablar todos los días sobre eso. Estamos en un momento donde pareciera que la curva sigue hacia abajo. ¿Cree que esto va a continuar así, que cuando venga el frío nos va a agarrar de vuelta otra nueva ola, que ya con el nivel de vacunación que tenemos no va a afectar tanto? Bueno, esto es difícil que yo le pueda contestar, no es una buena observación. Nadie lo sabe, hay algunos autores que piensan que para el hemisferio sur puede haber un brote en este aspecto durante los meses de mayo, junio, y esto va a depender mucho de con cuánta dosis tenemos la población vacunada. Si tenemos un alto porcentaje de la vacunación vacunada con 3 dosis, creo que en este aspecto vamos a pasarla mejor, porque con 3 dosis, si bien no se evita completamente a la variante Omicron, generalmente da enfermedad leve, y al dar enfermedad leve no se hospitaliza y demás, ¿no? Uh-huh. Así que en este aspecto me parece que todavía esa respuesta no se sabe, ¿no? Uh-huh. Su pregunta, que es muy importante. Sí se sabe que hay que tener vacunado con 3 dosis la mayor cantidad de población posible, ¿no? Y algunos países han agregado la 4ª dosis en los adultos mayores, en los pacientes inmunosuprimidos
y en los individuos y trabajadores de la salud, ¿no? Ujú. ¿Barbijo sí, barbijo no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo personalmente sigo sosteniendo que el barbijo es muy útil, ¿no? Acaba de salir un trabajo publicado que se publicó hace unos días, muestra que el barbijo reduce un 70% la transmisibilidad versus los que no usaron barbijo en las escuelas, con lo cual esto es bueno. Ahora, se hizo con la variante Delta, ¿no? Se hizo con la variante Omicron, que es más contagiosa, ¿no? Omicron todavía, porque los estudios se hacen a veces en un momento y después se publican en otro momento, ¿no? Claro. Pero me parece que yo sería más propenso al uso de barbijo, aunque puedo aceptar que algunas jurisdicciones, porque la incidencia de casos es muy baja, uno podría no utilizarlo en las escuelas, pero globalmente, para mí, yo estoy más propenso a la utilización de barbijo, sobre todo en ambientes cerrados o en lugares de hacinamiento como es el transporte, como es también reuniones en lugares cerrados. Yo creo que ahí hay que usarlo. Y en la escuela yo soy más propenso a utilizarlo, ¿no? Pero también uno puede discutir el tema del momento epidemiológico en este aspecto, ¿no? Gracias, doctor, por esta comunicación con Radio Cooperativa. Le mando un saludo. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Era Eduardo López, el doctor y jefe de la División Clínica del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del Comité de Expertos Asesores del Gobierno.